Vamos a ver la materia Nuevo Testamento 1. La materia la vamos a desarrollar en 8 martes. Hoy vamos a ver todo lo que es la crítica. Espero que hayan leído algo. Y vamos a ir preguntando. Lo que podamos responder lo respondemos, porque si no, que el Espíritu Santo les muestre. Pero vamos a pedirle al Señor que nos vaya dando el conocimiento. Y vamos a meternos en un ámbito que realmente tiene que edificar nuestra vida y nos tiene que llevar también a un conocimiento mayor de lo que es la palabra, el ministerio de Jesús y todo lo que pasó en la iglesia primitiva, conocida como iglesia primitiva. Vamos a avanzar hasta el Evangelio de Juan. Luego el Nuevo Testamento 2, seguramente vamos a seguir con lo que resta. ¿Sí? ¿Estamos? Yo voy a ir anotando. Voy comentando algunas cuestiones, algunas preguntas que surjan las vamos a ir haciendo también, pero sí necesitamos en este tiempo que podamos ir leyendo. Ustedes van a recibir, no sé si ya les entregó Silvia allí la tarea, ¿sí? La tarea ustedes la tienen que llevar, completar en casa. La mayor parte de lo que están las preguntas allí están dentro del material que ustedes van a leer. La primera hoja que tienen allí, ábranla por favor. ¿Esta es la primera hoja? Sí. Bien, eso que en la primera hoja que ustedes tienen allí, eso es para el final, no es para ahora. ¿Ah? Porque eso es un trabajo de investigación. Lo que ustedes tienen que hacer es la segunda hoja, que es la unidad 1. Pásate para acá. Lo que dice unidad 1, eso es lo que ustedes tienen que preguntar, completar el cuadro así. Y el próximo martes a las 7 de la tarde cuando entramos, la dejan aquí la hoja ya completa, ¿sí? Y vamos a ir juntando todo. Después, sobre el final de la materia, a ustedes les va a quedar no solamente la devolución, que vamos a hacer, creo que se va a devolver todo esto a ustedes para que lo puedan tener y lo puedan ir archivando también. Va a haber un cuestionario de varias preguntas. Y también, claro, y eso que ustedes tienen en la segunda hoja, que es un trabajo de investigación. Eso corre por cuenta de ustedes. Ustedes van a tener que meter a investigar lo que está preguntando ahí. Se les va a dar un plazo para que ustedes puedan presentar eso, porque ese sería el final de la materia. ¿Está? No es que van a cursar, o sea, van a ir a rendir un examen, sino que es todo investigación. Para nosotros creo que es mucho mejor y más práctico eso, y queda más eso que memorizar algo que después seguramente te olvidas. ¿Sobre qué vamos a hablar? ¿La crítica? Bíblica. ¿La fueron o están acá? Bíblica. Muy bien. ¿Qué entiende por crítica? Yo pregunto bastante, y espero respuestas. Así que, lo que ustedes crean, lo que ustedes entiendan. Uno no está de acuerdo con lo que está haciendo otra persona. Bien, sí, está bien. Él no está de acuerdo con lo que otra persona está haciendo o está diciendo. ¿Sí? Pero en nuestra materia la crítica no es una crítica destructiva, sino que es hacerle preguntas al texto, preguntas a todo lo que tenemos escrito en la palabra, para que de ahí nosotros podamos sacar el mayor provecho de eso. ¿Sí? No es tirarle bombas a la palabra, sino que justamente es preguntar para extraer. ¿Sí? Para que podamos sacar lo mejor de cada uno de los libros que tenemos allí. Y vamos a ir viendo algunas cuestiones que son necesarias que podamos entenderlas. A través de la crítica se nos va a abrir el panorama en cuanto a cómo comprender lo que escribió el que escribió, para qué lo escribió, por qué lo escribió, dónde estaba parado cuando lo escribió, a quién lo dirigió, por qué hizo lo que hizo, por qué escribió lo que escribió. Y tener en cuenta un montón de cuestiones, de factores que están alrededor de la persona que escribe, para que a nosotros también se nos abra el panorama. Y entonces después, cuando nosotros nos metemos en la palabra, no nos metemos a ver solamente específicamente lo que dice, sino teniendo en cuenta un montón de cosas más. Y eso nos va a ayudar a una mejor comprensión del texto. ¿Está bien? Hacia eso apunta todo lo que es las distintas críticas que luego vamos a ir desarrollando. Entonces vamos de nuevo. La crítica bíblica es la aplicación de los escritos bíblicos de ciertas técnicas o herramientas que se usan en el examen de muchos tipos de literatura con el fin de establecer, hasta donde sea posible, su forma original, el modo y la fecha de su composición,
sus fuentes, sus autores y todo lo que respecta a eso. ¿Tá? Entonces, la crítica bíblica es para que podamos sacar mayor provecho a todo lo que vamos a ir leyendo y a todo lo que vamos a poder rescatar de la palabra. Nos vamos a llevar unas cuantas sorpresas con todo esto. Nos vamos a romper unos cuantos moldes. Vamos a tener que desaprender muchas cosas para aprender otras nuevas. Y no es que estamos cambiando la palabra, no es que estamos distorsionando lo que se está diciendo, sino que estamos entendiendo más en profundidad lo que el escritor nos quiso decir. Porque el Espíritu Santo permitió que eso quedara registrado, quedara escrito. ¿Estamos? Sí. No voy a ir leyendo rigurosamente lo que está ahí. Voy a ir leyendo un resumen. Yo doy por hecho que ustedes leyeron. ¿Sí? ¿Ah? Entonces la palabra crítica viene de la palabra griega crisis, que simplemente significa juicio. ¿Sí? Entonces, de modo que cuando hablamos de crítica bíblica estamos tratando de hacer un juicio a la palabra. Como dice ahí, nos suena medio chocante hacer un juicio a la palabra, quiénes somos nosotros, pero no es que estamos enjuiciando lo que dice, sino que estamos a través de esa serie de cuestiones, estamos acá tratando de sacar el mayor provecho a eso. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Entonces vamos a ver un ejemplo, ahí da un ejemplo del Evangelio de Juan. ¿Sí? Primera de Juan dice fue escrita por el apóstol Juan, esto surge de la tradición. Después vamos a ver también el tema de la tradición. Pero el texto bíblico nada dice de quién fue el autor. ¿Ah? La tradición se lo asigna a Juan. Juan escribió esta carta, pero después hay que ver si realmente fue Juan. ¿Ah? ¿Ah? No. Mi mirada fue... y entonces, ¿por qué se le acreditan a Juan en la Biblia? Bueno, pregunto porque acá dice que no sabemos, claro. Pero el que escribió esta palabra, este libro, ya me imagino que debe haber estudiado por qué le puso la palabra a él. No, sí, y eso es lo que vamos descubriendo. Ah. Hacia eso vamos. ¿Sí? O sea, podemos decir, bueno, el libro de Hechos, ¿quién lo escribió Hechos? Según nuestro conocimiento cristiano evangélico, ¿quién escribió Hechos? Sí, en realidad, bueno, después lo vamos a ver también, pero el libro de Hechos no habla ahí, pero el libro de Hechos tradicionalmente se le atribuye a Lucas. Lucas supuestamente escribió el Hechos. La controversia que en realidad... Claro, entonces, por eso, y para esto sirve la crítica, para ver si realmente fue él o no. O no estamos vendiendo un puzón, sin duda, que lo vamos a descubrir. Va a llegar un momento que lo vamos a saber, ¿sí? Pero por eso vamos a ir aprendiendo algunas cosas. Entonces la crítica bíblica tratará de determinar si realmente el apóstol Juan fue su autor. Para eso nos sirve. ¿Está bien? Bien. ¿Estamos acá, no? Sí, sí. Pero es más, la conocemos tradicionalmente como la primera carta del apóstol Juan. Así otras preguntas que pueden hacerse son, por ejemplo, ¿es una carta o es un sermón? ¿A quién se le escribió? ¿De dónde está él escribiendo? ¿Por qué razón la escribió? ¿Sí? ¿Y es efectivamente la primera, la segunda o la tercera? Sí. ¿Ah? Entonces todas esas cuestiones son las que vamos a ir dilucidando y nos van a ayudar también a nosotros a entender muchas de las cosas que por ahí, por eso decía, vamos a tener que dejar de lado algunas cuestiones que tenemos como que son así, a rajatabla. Conceptos que ya hemos... Claro, que nos han enseñado, hemos aprendido, claro, y es como que lo tenemos incorporado. ¿Y por qué les digo esto? Porque nos vamos a llevar algunos choques con lo que estamos viendo. Porque no va a ser tan así como nos enseñaron o como lo aprendimos, o como inclusive nosotros lo leímos. No quiere decir que nos vamos a ir fuera de la palabra, quiero que entiendan esto, ¿sí? Sino que vamos a entender mejor todo el concepto de lo que es cada evangelio, ¿sí? Igualmente lo que vamos a recibir aquí durante toda la capacitación, no solamente en esta materia, sino en todas, son herramientas, ¿sí? Herramientas para poder descubrir en profundidad la palabra. Y eso nos va a servir a nosotros para seguir preguntando a un montón de cosas más. ¿Estamos bien ahí? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué era la crítica bíblica? El juicio. Bien. ¿Un juicio destructivo o constructivo? Constructivo. Constructivo, ¿bien? Estamos, de esta manera, yo voy avanzando, ustedes vayan tratando de seguirme, ¿sí?
De esta manera, frente a cada pieza literaria con la que nos encontramos, podemos formular un sinnúmero de preguntas similares como las que hicimos recién. Cuando hacemos estas preguntas y tratamos de contestarlas, lo que técnicamente estamos haciendo es una crítica. ¿Ah? Estamos juzgando la información contenida en el texto para extraer de ella ciertos datos. ¿Está bien? Es como, bueno, ahora no se usa tanto, pero en su tiempo se usaba la carta. ¿Se acuerdan que lo escribíamos a través de cartas? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros sabíamos si la carta, porque no conocíamos la letra, cómo sabíamos si esa persona era realmente la que hacía ser la que nos mandó la carta? Entonces ahí empezamos también un montón de cuestionamientos nosotros mismos. Y estamos hablando de una carta personal. Sí, sí. Ni hablar de este tipo de cosas que van en más profundidad y que vienen a trabajar en nuestro espíritu. ¿Está? Las cartas, pastor, acá, las cartas paulinas que mencionan son la primera y segunda de Corintios, Colosenses, Gálatas, Efesios y Filipenses. ¿Son esas? No sé, le estoy preguntando. Yo le estoy por preguntando a ustedes. Porque para eso es la crítica. Está bien lo que preguntan, no está mal. ¿Me entienden? Tradicionalmente se le atribuyen a Pablo. Sí. Ahora, cuando nosotros nos metamos en la crítica y le preguntamos todas estas cuestiones al texto, vamos a ir descubriendo si fue Pablo o no. Como decíamos recién lo de la primera de Juan. ¿Se entiende? Entonces, cuando ya lo tenemos ya asimilado, entonces yo puedo asegurar, sí, esta carta la escribió Pablo. Y Bien, me pregunta esto y me pregunta aquel, no es Pablo el que le bien. escribió. ¿Y esa respuesta la vamos a sacar de acá o tenemos Sí. que investigar en otros libros? No, vamos a ir viendo acá y aparte el material le da literatura para que ustedes puedan leer. Yo les traje algunos libros ahí de algunas cuestiones que sería bueno que después ustedes también, si lo pudieran adquirir o si está en internet, ustedes lo puedan bajar, lo puedan leer. Hay libros que te van a abrir la cabeza de una manera que vos decís, wow, no lo había visto nunca de esta manera. ¿Sí? Entonces, ahí yo traje un nuevo manual bíblico, el diccionario ilustrado, está el nuevo comentario bíblico, este nuevo manual de uso y costumbres bíblicos que pueden encontrar en internet, yo creo que debe estar, ¿sí? Y esta es una concordancia bíblica, ¿sí? Este tipo de libros así, traten de tenerlos. Porque de esto te habla de las costumbres del lugar, que también está en lo que vamos a ver, ¿sí? Porque a veces nosotros leemos algo y eso lo traemos a nuestra realidad y resulta que tenemos que nosotros pararnos en la realidad de la persona que estaba escribiendo, no en la realidad nuestra de hoy. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces ahí vamos a comprender mejor por qué dijo lo que dijo y por qué lo estableció de esa manera. ¿Sí? Ahora estamos con un montón de preguntas y dudas, pero a medida que vamos avanzando vamos a ir sabiendo y confirmando si los libros fueron escritos realmente por quienes dicen que fueron escritos. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Hay varios tipos de críticas, ¿sí? Ahí lo tienen ustedes. ¿Tienen listado ahí? Sí. Sí. Muy bien. Para aplicar estas técnicas o herramientas consideraremos al texto como tal, lo que dice y cómo lo dice. Estoy leyendo Crítica Bíblica, Inspiración Divina y Filosofía del Trabajo. ¿Tiene el título ese por ahí? Sí. Muy bien. Para aplicar estas técnicas o herramientas, como decíamos hoy, consideraremos al texto tal como lo que dice y cómo lo dice. Y al hacerlo no negamos la inspiración divina. Presten atención a esto también porque es importante. Pero no tratamos de probarla ni desacreditarla. Simplemente no la estudiamos. Asumimos que todos estos elementos son de inspiración divina. O sea, damos por hecho que esto fue inspirado por el Espíritu. ¿Sí? Pero consideraremos un texto bíblico es 100% humano, porque lo escribió un hombre, ¿sí? Pero también es 100% divino, porque fue inspirado por el Espíritu. Entonces eso siempre lo tenemos que tener presente. Después vamos a leer, si ustedes han leído, que más adelante y sobre el final, una de las peores cosas que podemos hacer es quedarnos solamente con el raciocinio, el entendimiento, la capacidad humana de entender y quitarle lo espiritual, lo del Espíritu. Entonces nos vamos a quedar con que la letra embota y te mata la cabeza. Pero eso fue inspirado por el Espíritu, o sea que tiene que estar bajo la lupa del Espíritu Santo para poder entenderlo. Entonces, así era la situación, pues después cuando ustedes leyeron se van a dar cuenta la situación de vida de cada persona, de cada escritor. No es lo mismo escribiendo Pablo, por ejemplo, desde la cárcel, que escribiendo Pedro refugiado, exiliado en la isla de Patmos. Son dos realidades totalmente distintas.
¿sí? Ni tampoco escribiendo Lucas sentado en el escritorio. Es totalmente distinta a la realidad. La inspiración es la misma porque es del Espíritu. Pero la situación, el Sisi Leven, ¿se acuerdan que leyeron esa palabra por ahí? Que la situación de vida, eso es el Sisi Leven, saber y nosotros compenetrarnos en la realidad de aquel que está escribiendo. ¿Está bien? Sí. Entonces no podemos negar lo humano, pero tampoco podemos negar lo divino. Porque sí o sí lo tuvo que escribir alguien. Y ese alguien tenía todas estas cuestiones que decía mi hermana. Lo emocional, lo psicológico, la situación que estaba pasando, quizás estaba bajo presión, o quizás no, quizás estaba tranquilo escribiendo como Lucas y no tenía ningún problema. El contexto. Claro, todo eso influye, ¿sí? Por más que sea inspirado por el Espíritu Santo. ¿Estamos bien? Sí. Es preciso entonces definirle límites a la técnica o a esta herramienta, mientras sepamos ponérselos y no dejar de considerarla como relativa y a la Biblia como absoluta. Entonces estos métodos nos podrán ser de mucha utilidad. Y ahí vienen luego las distintas críticas. La crítica textual, la vamos a nombrar todas, ¿sí? La literaria, la lingüística, la de las fuentes, la de las formas, la de la transmisión, la de las tradiciones, esto es un poquito que estamos hablando recién, la de la redacción, la crítica histórica, la crítica de las religiones comparadas y la crítica de la audiencia. Esa de la audiencia es espectacular. Si ustedes leyeron, es algo que te tiene que ubicar para poder dar un mensaje. Saber, ¿sí? No se lo voy a decir antes, pero saber hacia dónde apuntamos con lo que queremos decir. ¿Ah? Y eso nos sirve también para cuando tenemos que dar una palabra, o saber orientar, Claro. para orientarnos. Para orientarnos. Para saber nosotros lo que vamos a decir a la gente. A la gente. No es lo mismo, bueno, yo me estoy yendo, pero no es lo mismo dar un mensaje en una iglesia del campo que en una iglesia de la ciudad. Tal cual. No es lo mismo. La inspiración es la misma porque viene del Espíritu, pero la audiencia, la gente que tenés es distinta. ¿Bien? Y eso le pasa a ustedes también, lo que están en la escuela bíblica, lo que están con los jóvenes, lo que están con las mujeres, saber que cada una de esas personas viene con una realidad. Sí, me pasa a mí con las chicas de las facultades, los días de semana y los niños el domingo. Dos realidades. Es totalmente distinta. Y la exigencia es distinta. Pues yo no le puedo ir a hablar en un lenguaje demasiado sencillo a lo que son las universitarias, por ejemplo, que tienen otro nivel, ¿sí? Otro dialecto, otro lenguaje, otra forma de entender las cosas. A los chicos por ahí con algo más sencillo, no por eso menos, pero más sencillo, lo pueden entender. Con más práctica, Claro. más práctico. Con los nenes hay que autorizar más práctica. Sí, sí, sí. Segunda de Timoteo 3:16, Sí. me hace ruido a mí. A ver, leámoslo. Porque yo leí todo esto. Bien. Segunda de Timoteo 3:16 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para reinstruir en justicia. Bien. ¿Y por qué le hace ruido? Y porque ¿estará hablando solo de esto o estará hablando de toda la escritura? Toda la escritura, toda. ¿Cuántos de ustedes leyeron las genealogías? Yo, pero si me acuerdo dos. No, yo no digo Sí. que la memorice, pero No, leyeron no. la genealogía. Sí, vos sí, decís, sí. ¿qué Es tiene re que ver la compleja. genealogía? Claro, como para llegar a Jesús, por Claro, ejemplo. por eso es, diciéndolo vulgarmente, un bodrio, puedo decir, este hijo de qué, que nació qué, que vivió tantos años. Sí, sí. Pero le tiene un dato, por ejemplo, si vos seguís la genealogía te das cuenta que Noé vio hasta su sexta generación casi. O sea que no solamente vio su hijo y su nieto, sino su bisnieto, su recontra tataranieto, Sí, se lo sí. vio varias generaciones. Sí, sí. Entonces eso me habla de la gracia de Dios y de que Noé, a pesar de que fue el único que quedó, él pudo ver sus generaciones y ver hecha realidad la promesa de Dios. ¿Se entiende? Entonces, por eso toda la palabra es inspirada. A veces nosotros hay cosas que esto no. ¿De qué me puede edificar? No, todo te edifica. Todo. Y aún lo que nosotros decimos, esto no me decís nada, sí, también ahí el Señor me está hablando.
Pero no deberíamos, o sea, es pregunta, ¿eh? ¿Sí? No deberíamos nos cuestionar la Biblia, ¿o no? No, vio lo que leímos, que no estamos cuestionando. No Bueno, estamos haciendo estamos juicio de la haciendo acá. palabra. La crítica que estamos haciendo es para extraerlo mejor. ¿Y qué va a pasar cuando empiece, como me empezó a pasar a mí, a chocar información? Es lo que dijo el Porque son los preconceptos que nosotros traemos. Nos vamos a abrir la cabeza de Claro, otra lo que forma. nosotros creíamos que era así, nos enseñaron que era así, pero resulta que no era tan así. Pero en ese- Ahora, de ahí para atrás yo tengo que ir a ver, eso ya es una tarea personal, ¿no? Ujú. ¿Quién fue el que me enseñó? Claro, y a ver, habría que ver qué diferencia tenés. ¿Cuál es tu diferencia para verla? Y No, entender nosotros. no es diferencia. No, bueno. Es que para llamarla- acá dice, por ejemplo, cosas que van contradictoriamente con esto. Supuestamente. Sí, claro. Supuestamente. Y yo nací con esto y me dijeron esto no se cuestiona, es palabra Pero- de Dios. Entonces hay como un Porque Claro, yo creo túnel en la que cabeza. Ahí así. está la verdad y allá esto nos manda a que Nos nosotros da tengamos herramientas. que estudiar e investigar para decir A verdad. ver, yo me pongo a investigar y esto es verdad. Hay lapsos de historia donde nombran un pueblo que todavía no fue creado. Hay lapsos de historia en la que hablan como si fuera mañana y hay 600 años de diferencia. Claro. O sea, entiendo perfectamente que es así, está en las escrituras. No es cuestionarla, Claro. es leerla y entenderla que Claro. en serio pasa. Por En eso serio toda- hay datos que saltan cosas. Toda esta crítica que estamos desarrollando ahora, vamos a desarrollar, nos tiene que ayudar a entender eso. Bien, Nunca va a ir contra la palabra. bien. ¿Sí? Por eso dice que la palabra, lo que vimos recién, ¿no? Lo que decía ahí, debemos de considerarla como a la Biblia como absoluta, o sea, no hay otra. La palabra dice la verdad. Pero eso no quita que yo le tengo que hacer preguntas para yo entenderla y como ustedes que se están preparando como líderes, como personas que tienen un llamado, tienen que estar preparados para responder a un montón de cuestiones. Más en la sociedad que estamos ahora. Hay gente que te va a batallar con preguntas y si vos no tenés la respuesta, no somos el que pasa vergüenza, es el Señor el que pasa vergüenza. Sí. Yo le cuento, teníamos unas hermanas que congregaban y iban las dos nada más. Hermanas, no hermanas, sino hermanas en Cristo. Vivían cerca, una frente de otra, y iban a la iglesia. Y el esposo de una hacía como ocultismo, practicaba ocultismo. El otro era una disparada que se la creía y que para él todos los cristianos éramos analfabetos, ignorantes. Así como se lo estoy diciendo, suena fuerte. Entonces un día yo le dije a la hermana, tiene su esposo, aquí él está ahí. A la cena, dígale si puedo hablar con él. Bueno, fui un día a hablar con él y le pregunto por qué tenía ese pensamiento, porque el hermano lo había declarado. Dice, no, pero usted no sabe nada, ustedes viven de un libro que no tiene nada que ver, que es todo mentira, y empezó una sarta de cosas. Y empezamos a charlar. Y después que terminamos de charlar, dice, yo pensé que eran todos iguales. No, le digo, nosotros nos preparamos para esto, nos capacitamos, esto no es que venimos a decir lo que se le ocurre. Nosotros tenemos un nivel universitario para hablar con vos. No somos cualquier cosa. No somos del montón que no tenemos ni idea. Y de ahí le cambió la cabeza. Pero mucha gente piensa eso de nosotros. Claro, por acá hay parte de lo que yo pude leer que dice que antes eran los pobres, Claro. los cristianos, pobres de mente, pobres de material, Claro. pobres de todo. En la parte del material lo dice, Lo dice. pero llevado a la actualidad muchos creen lo mismo. No ha variado mucho. No ha variado mucho. Después el nombre del esposo de esta hermana, que practicaba en Umbanda, se convirtió. A veces lo hemos contado nosotros. Yo viajaba a la central cuando estaba en Buenos Aires y él vino un domingo a la mañana, estaba mi esposa en la escuela bíblica, el sábado a la tarde, haciendo la escuela bíblica y él venía a reventarme. Él venía a pegarme porque ¿cómo puede ser que la mujer esté todo el tiempo en la iglesia, que él disimulaba cabeza y todo? Un ocultismo, el diablo le soplaba en la cabeza todo lo que tenía que decir. Pero él venía directamente a destruirme. Menos mal que no estaba. Señor me libró. Y habló con mi esposa. Terminó aceptando al Señor esa tarde ahí. Y después era más cargante él que la esposa. Con las cosas del Señor. Y falleció hace 2 años en un accidente automovilístico como pastor. Crítica textual, literaria, lingüística, y vamos a ir desarrollando cada una de esas, ¿sí? La crítica textual.
La realidad textual en la que vivimos se caracteriza por el hecho de que no contamos con un texto estandarizado del Nuevo Testamento, o sea, un estándar, siempre va variando eso, ¿sí? En lugar de ello contamos con una multitud de manuscritos que contienen todo el Nuevo Testamento o partes de él. Y papiros que solo contienen fragmentos de versículos. No tenemos todo el desarrollo como lo tenemos nosotros. Hay muchas cosas que han sido colocadas para que puedan tener un hilo y un sentido. Nosotros lo podamos comprender. ¿Sí? A pesar que yo está escrito en un gallego, en un lenguaje, vosotros, erais y todas esas cuestiones, a veces se nos complica. Por eso nos puede salir las otras versiones para hacerlo un poco más a nuestro propio lenguaje. Lo podemos entender. Aproximadamente se cuentan unos 5.000 manuscritos en griego, 8.000 en latín y 1.000 en otros idiomas. ¡Wow! Hay un montón. ¿No? Lo primero que se nota al compararlo es que no hay dos que sean exactamente iguales. Estamos hablando de la crítica textual. Entonces, la crítica textual es la disciplina por la que se intenta determinar el texto original de un documento en los casos en que el mismo haya sido modificado al ser copiado repetidas veces. Porque puede suceder, ¿sí? Que va variando de acuerdo al escritor, de acuerdo a las palabras que se usan, ¿sí? Porque no es lo mismo lo que nosotros decimos acá que lo que se dice, por ejemplo, en Tucumán, ¿no? O sea, una cosa, por ejemplo, esa jarra que ustedes tienen ahí, ese envase, nosotros tenemos un nombre, pero allí puede variar, y estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces podemos leer un material que es escrito acá, donde nombramos eso con el nombre de aquí, pero en el otro lugar, de lo mismo, está escrito de otra forma, con otro nombre, pero se está refiriendo a lo mismo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, ¿Sí? como los modismos, ¿no? Vendría Claro, siendo- algo parecido a eso, pero textual. Que es por eso también va a estar en lo lingüístico, ¿no? La crítica lingüística. Pero aquí estamos hablando textual en cuanto a lo que nosotros leemos. Por eso yo le decía recién que está escrito en un español, en un español bastante complicado para nuestra lectura, ¿sí? En una conjugación de verbos bastante complicada, en la que a nosotros se nos hace más fácil, por ejemplo, la Biblia actual, o lenguaje actual, donde está más cerca de lo que nosotros hablamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Todo eso también tenemos que nosotros analizarlo. Todo eso tenemos que analizarlo. ¿Sí? ¿Quién tiene una Biblia lenguaje actual u otra versión que no sea la Reina Valera 1960? Yo en mi casa. No, acá digo. Acá hay una. A ver. ¿Esa cuál es, hermana? Está la Biblia textual. A ver. Sí, esa, por favor. No, a ver, busque Juan 6:47, a ver. Si alguien tiene Biblia de las otras, búsquelo también. Juan 6:47. De 47 dice, de cierto os digo, que el que cree tiene vida eterna. Muy bien. ¿Y la otra qué dice? Acá tengo otra que dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está habla? hablando? Sí. ¿Quién habla? ¿Qué dice eso? Jesús. Jesús. Bien. Entonces, ¿Jesús qué dice? El que cree en él. Que el que cree en mí, dice con Jesús, tiene vida eterna. ¿Y el otro dice? Dice que, Presten atención, ¿eh? de cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Pero no en mí, El que cree, no dijo en mí. No sabemos Wow, estamos jugando con El- fuego el ahí. que Yo, cree- yo creo que esto me da salvación. Claro. Si yo creo en eso, yo tengo salvación. Y a Cristo lo dejo allá. Acá no dice quién. Porque yo creo, o sea, fe tengo. Yo creo que ese lápiz me da vida eterna. Y mi fe está puesta en eso, y de ahí no me muevo. Pero no es lo que dijo el Señor. El Señor dijo que cree en mí. El mí cambia todo. Pero acá no dice. ¿Se No. entiende? Por eso hay que tener mucho ojo, y ustedes que la van a tener recontra clara, Amén. se van a dar cuenta de estos pequeños detalles que pueden cambiar todo. Sí, en la Sí. nueva traducción viviente quita muchas cosas. Claro, porque después dice, Muchísimas. yo soy. Ah, el esa pan de la nueva vida. traducción Lo viviente aclara dice, después. les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Claro, pero ¿quién? No en mí, dice. El que cree. Abstracto. Yo soy fanático del fútbol, yo creo que a mí me salva el fútbol. En el fútbol está mi salvación.
En lo que creas. Es lo que creas. Pero no fueron las palabras de Jesús. ¿Sí? Aunque después lo aclare y que tampoco lo aclara. Entonces yo tengo que leer, empezar a leer de una manera distinta. ¿Ah? Y más si uno tiene esta sola Biblia. Por eso es bueno tener una serie de Porque Biblias. si vos Vos tenés una podés- sola Biblia, vas a creer en lo que dice esto. Claro. Claro. Yo Pero tengo, en lo el traje. 35 dice que Jesús es el que está hablando. ¿Sí? Sí, dice, Jesús les dijo, y ahí viene todo el texto que es Jesús el que está hablando. Pero Jesús también dice que cree. Que no está diciendo Jesús, cree en mí para que tengas vida eterna. Dice, el que cree tiene vida eterna, muchachos. Crean en lo que quieran. Van a tener vida eterna igual. No fue eso que dijo Jesús. Sí, del 35 como que es palabra de Dios. ¿Se entiende, hermana? Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Sí. Prestemos atención con esas cosas porque a veces son pequeñas cuestiones. Estamos hablando de una palabra de 2 letras. Mi. Que cambia radicalmente todo. ¿Está? Entonces no nos comamos el buzón de que es más nueva la versión y todo bárbaro porque tenemos que comparar. Hay un Nuevo Testamento que está en 4 versiones. No sé si lo han visto por ahí. Yo lo tengo ahí en casa. Es el Nuevo Testamento en 4 versiones, todas juntas ahí mismo. Entonces te va dando las distintas versiones en el mismo libro. Y eso está bueno porque eso te ayuda para comparar. Ah, sí, yo la tuve, ¿Ah? esa y la regalé. Que trae la traducción viviente, Reina Valera. Que se ha hablado y me parece que es una. Sí, está espectacular. Sí, está muy bueno porque ahí uno ve esas cuestiones, Sí, pequeños detalles. Eso, estamos hablando de lo textual, lo que está sí, escrito. sí, sí. ¿Sí? Entonces, lo textual es eso, hermano. Tenemos que aprender nosotros a prestar atención a ese tipo de cosas, porque si no, después nos puede pasar esto. A mí me enseñaron que si yo creía, soy salvo. Y después vengo acá y me dicen, no, vos tenés que creer en Jesús para ser salvo. Y vienen los choques. ¿Estamos? Muy bien. Debido al fin que persigue la crítica textual, es fundamental para el análisis de los textos bíblicos. Se la ha llamado baja crítica, no por su poca importancia, sino porque siente el fundamento de otros estudios que se le pueden hacer al texto. Nuestro estudio posterior del texto depende de que tengamos delante de nosotros un buen texto, el mejor, el original, si fuera posible, o el que más se acerque a él. La crítica textual trabaja primariamente con el texto y fragmentos del texto que se quiere reconstruir. ¿Se acuerdan que había partes nada más? No está escrito de corrido, ¿sí? Pero también incluye traducciones, comentarios antiguos y todo elemento que pueda brindar herramientas para poder ayudar al erudito, o sea, a ustedes, a determinar cuál es el texto más original, ¿sí? Y volvemos a esto. Traten de conseguir comentarios a cada uno de los libros que vamos a ver. Pueden tener un comentario de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, de Romanos, de Hechos, de cada carta, de todo lo que puedan conseguir, sería bueno, ¿sí? ¿Cómo ¿Sí? dijo Pastor de buscar los 4 libros? Comentarios. Ah, comentarios. Comentarios al Nuevo Testamento, libro por libro, mejor todavía. Busquen, preparen un pendrive y dejen allí con bastante capacidad un comentario para cada libro al menos. ¿Sí? Porque eso les va a ayudar también a entender otras cosas más. Bueno, eso es lo textual. ¿Quedó claro lo textual? Es lo que nos ayuda a comprender el texto que no está completo, pero que sí se van agregando cosas para que nosotros lo podamos entender y pueda haber una línea de pensamiento. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Vamos a pasar a la crítica literaria. En el desarrollo de todas estas disciplinas, si a las anteriores las llamaron baja crítica, a esta la vamos a llamar alta crítica, porque representaba pasos posteriores o niveles superiores en el estudio crítico. El escritor Eison, en el prefacio a la segunda edición de su introducción al Antiguo Testamento, lo que hizo este hombre fue estudiar los libros del Antiguo Testamento y tratar de encontrar las fuentes que cada autor utilizó y cómo las combinó para lograr el texto, o sea, el libro en particular. Y esto es lo que se conoce como la crítica de las fuentes, que veremos a continuación, ¿sí? Entonces, este hombre buscó todo el material disponible y lo preparó. Y de ahí comenzó a cuestionar y a preguntar. Una primera conclusión a la que se puede llegar
es que si un determinado autor escribió la obra en cuestión, debe haber sido posterior o al menos contemporáneo la fuente que utilizó para realizar su autógrafo. O sea, lo que él escribió en ese tiempo, a pesar de haber buscado todo, él lo escribió en el tiempo que él estaba. En el momento. En el momento, ¿sí? No se basó en un montón de cuestiones antiguas. ¿Se entiende? Bien. Entonces vamos a leerlo de nuevo para que les quede claro. Una primera conclusión a la que uno puede llegar es que si un determinado autor escribió la obra en cuestión, debe haber sido posterior o al menos contemporáneo las fuentes que utilizó para realizar dicho trabajo. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, vamos a Lucas. Lucas no fue uno de los discípulos. ¿Sí? Lucas no estuvo en todo el ministerio de Jesús. Pero él recabó información. Le preguntó a esta, al otro, allá, y manda una carta explicando todo lo que pasó. Pero él buscó información del tiempo de él. Ya el Señor no estaba, el Señor ya se había ido, y él escribió después. Y tomó todo lo que pudo buscar. Y de ahí armó su libro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, eso es la fuente. Eso sería Claro, la fuente. esas serían las fuentes que él tomó. Entonces vamos a la definición de la crítica literaria. La crítica literaria entonces va a estudiar la determinación de la fecha de composición del texto. Eso lo vamos a ver, cada libro vamos a ir viendo cuándo se escribió, en qué año, ¿sí? Pero también va a tomar el autor del mismo, como asimismo el lugar donde fue escrito, a los destinatarios que le escribió. Lucas capítulo 1. ¿Qué dice? Porque Lucas está mandando una carta ahí. Lucas capítulo 1, ¿qué dice? Al comienzo. Si alguien lo quiere leer. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escríbetelas por orden, oh exaltísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿A quién está dirigido? Teófilo. A Teófilo, ¿sí? Después de haber investigado mucho, dice Lucas. He preguntado acá, que de allá, vos estuviste con Jesús y venís, decime qué pasó, contame algo. Y te digo que no, porque yo vi cuando resucitaron a la viuda de Naín. Bueno, ven y contámelo. Y ahí va recabando información. Pero eso pasó después que pasó todo eso. Que el Señor ya no estaba, ya había ascendido a los cielos. ¿Sí? Entonces la crítica literaria hace eso. ¿Sí? Va a estudiar la determinación de las fechas, quién lo escribió, a quién lo dirigió, por qué lo escribió. Claro, y habla del nacimiento de Juan. Hasta allá llegó. Sí. Fíjense todo lo que investigó Lucas. Está en Marcos. Claro. Pero Lucas era una persona capacitada. ¿Sí? No era como Pedro, como Juan, que eran pescadores. Lucas era médico. Sí. Entonces él tenía otro nivel de conocimiento. ¿Sí? Y por eso pudo investigar. Los otros escribieron lo que pudieron ver. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Sí. Por eso también es la situación de la persona. El nivel de la persona. La fuente, su grado de integridad y su propósito. Para esto va a tratar de verificar las particularidades de la historia del texto y describir las diferentes unidades, para lo cual tratará de buscar cambios bruscos de sentido, repeticiones, contradicciones, cambios de temática, etc. Muy bien, vamos a ver un ejemplo que tenemos ahí. Sabemos que algunos textos son anónimos, por ejemplo Génesis. ¿A quién se le atribuye a Génesis? ¿Quién escribió Génesis? Para los que nos han dicho, dicen que es Moisés, pero acá dice que no. Moisés. El Pentateuco. ¿Qué es Pentateuco? Los 5 Los cinco libros. primeros 5 Escritos libros. por, Supuestamente. supuestamente por Por Moisés. Moisés. ¿Sí? Pero bueno, ustedes estudiaron el Antiguo Testamento. Sí, una parte. Pero, Una parte. pero lo vamos a... A Lo que pudimos reestudiar. aprender. Lo vamos a reestudiar, porque nos gusta mucho. Génesis en el Antiguo Testamento y Primera de Juan en el Nuevo Testamento, pero otros no, perdón. Hay casos que se menciona el autor, como el de Romanos. Entonces la crítica literaria tratará de determinar en el primer caso la autoría. Eso va a ser la crítica literaria.
Buscar quién fue el autor de eso, quién escribió eso. Todo eso es lo que nosotros tenemos que empezar a aplicar también, ¿sí? La autoría del texto y comprobar en el segundo lo dicho en el texto. ¿Ah? Entonces decimos que Romano lo escribió Pablo. Ya eso lo podemos decir porque ya está confirmado, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo en Romanos? ¿Qué es lo que él escribió? Y la crítica literaria nos va a ayudar a eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Son todas, recuerden, son todas herramientas. Si no entiende, digan no entendí ni jota y arrancamos. No por problema. El tema que pueda entender porque si no me van a quedar colgados. Estas herramientas que nosotros, de las cuales podemos disponer, son cuestiones que nosotros tenemos que empezar a tenerlas en cuenta. ¿Sí? Para que no nos pase lo que dijimos Juan 6:47. ¿Sí? Para que podamos saber. Nosotros no podemos decir algo leyendo un solo texto. Tenemos que empezar a diversificar y leer más. Y eso lleva tiempo, ¿no? Investigar. Por eso el trabajo de investigación que ustedes van a hacer es apasionante. Es muy bueno. A la medida que ustedes se van metiendo, cada vez les va a gustar más. ¿Sí? Así que vayan practicándolo, vayan haciéndolo. En investigarse a los libros que estamos empezando a ver, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ah? Es sabio entender y subrayar lo siguiente. Una vez más, la lectura devocional. Escuchen, porque esto es interesante. La lectura devocional de la Biblia debe entenderla y recibirla como palabra de Dios. Pero el erudito y el estudioso de las Escrituras, o sea, ustedes deben, además, entender que Dios usó personas en situaciones concretas como vehículos de su mensaje a los hombres. Y es necesario entender dicha situación. ¿Sí? La crítica literaria no trabaja en forma independiente, sino que depende de otras herramientas como las que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Y una de esas es las fuentes, las tradiciones, el idioma, ¿sí? Que recibió la persona o que llevó adelante la persona que escribió. ¿Ah? Entonces la crítica literaria no es solamente eso, sino entender nosotros que estamos queriendo profundizar en el conocimiento de la palabra, comprender quién lo escribió, cómo lo escribió, por qué, para qué, cómo estaba, qué ánimo tenía, quién lo dirigía. Tenemos que ir más profundamente a eso. ¿Sí? Sí. Muy bien, eso es lo literario. Ahora vamos a ver lo lingüístico, otro tema, ¿no? Lo que hablábamos hoy. Es como de que en un lugar le decimos a eso una cosa y en otro lugar lo mismo le tenemos otro nombre. ¿Sí? Y eso no hay que ir muy lejos, está dentro de nuestros propios países. ¿Sí? Hemos advertido ya que la Biblia es completamente palabra de Dios y completamente palabra de hombres. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, aunque lo primero es generalmente aceptado por el creyente evangélico, lo segundo algunas veces relegado a un segundo plano. Y si bien el creyente lo afirmaría verbalmente, en su corazón consideraría que es más bien palabra de Dios que palabra de hombres. Eso es lo que nosotros lo tenemos claro en eso, ¿verdad? Muy bien. Se pensó por mucho tiempo que el lenguaje utilizado tanto en el Antiguo como en el Nuevo era un lenguaje particular, que no se encuentra en ningún otro lado. Si bien el hebreo, el arameo y el griego, que son los idiomas en los cuales fue escrita la palabra, fueron utilizados por los pueblos en cuyo seno se gestaron las Escrituras. Pero de todos modos las palabras utilizadas eran particulares de la Biblia. Había cierto tecnicismo exclusivista para las Escrituras y el significado que tenían muchas de ellas solo competía a la Biblia. O sea, solo se usaban en ese texto. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Muy bien. A partir del siglo XX se comenzaron a hacer algunos hallazgos arqueológicos que sacudieron este punto de vista, mostrando que el idioma que utilizaron los escritores de la Biblia era el lenguaje vernáculo de aquellos días. ¿Qué es vernáculo? Algo propio del lugar. Eso quiere decir vernáculo. ¿Sí? Entonces podríamos decir entonces que el idioma que utilizaron los escritores de la Biblia era el lenguaje propio del lugar de aquellos días y de los lugares en los que ellos se encontraban, y que había modismos típicos de la época, y que no existía tal cosa como un lenguaje celestial propio y exclusivo de los hagiógrafos. ¿Qué hagiógrafos? Son escritores de vida de santos. Es un escritor que escribe sobre los santos. ¿Sí?
Entonces no era exclusivo no había un lenguaje celestial, era el lenguaje que se usaba siempre, común. ¿Está? Sí. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que saber que fue escrito en un lenguaje que se usaba comúnmente, normalmente, en el lugar donde la persona estaba escribiendo. No es un lenguaje ultra mega espiritual. No, no, si bien, como decimos, fue inspirado por el Espíritu, pero las palabras que usaban lo que usaba la gente La que común. usaba como. ¿Está? ¿no? Fíjese que la mayoría de los ejemplos o parábolas que el Señor dio fue de gente común. No espiritualizó tanto la cuestión. Después de ahí uno tiene que sacar la enseñanza espiritual y lo que él quería decir. Pero en realidad la mayoría de las cuestiones o ejemplos que dio eran de gente que vivía como usted y yo. En la época que estaba. ¿Estamos ahí? Sí. La crítica lingüística entonces nace de la necesidad de encontrar el significado filológico de las palabras. ¿Qué es filológico? Yo se lo busqué para que no lo busque. Gracias. Ciencia que estudia las culturas tal como se manifiesta en su lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos. Ciencia que estudia, anótelo si lo quiere notar, ciencia que estudia las culturas tal como se manifiesta en su lengua y en su literatura. Principalmente a través de los textos escritos. Estoy buscando algunas palabras porque algunas están medio complicadas, entonces para que les quede claro. ¿Sí? La crítica lingüística nace de la necesidad de encontrar el significado filológico de las palabras. Cada una de las palabras utilizadas tiene una historia y uno o varios sentidos de aplicación. Sobre todo, ¿sí?, en el lenguaje bíblico hay una palabra que puede tener varias aplicaciones. ¿Sí? No es que dice así y así a rajatabla, puede ser eso, pero también puede variar en otra cosa. Ahora vamos a ver un ejemplo ahí. ¿Sí? Eso lo enseña mucho el diccionario. Claro. La próxima clase lo voy a traer para que. ¿Diccionario común? No. ¿El bíblico? El bíblico. Sí. Que tiene ¿Sí? griego, arameo y hebreo. Claro. Acá hay uno. Diccionario bíblico también. Busquen material, hermano, porque eso ustedes como estudiosos de la palabra tienen que tener todo el material. Formarse, llenarse de libros. Una sola palabra dice mucho. Sí. Muchísimas cosas. Y se aplica de acuerdo al contexto Sí. o al sentido que le está dando a la oración. Y después pueden, como vamos a ver ahora, pueden ver la misma palabra en otro lugar, pero como el sentido de la oración va para otro lado, tomó otro significado de esa misma palabra. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces hoy en día se sabe que las palabras son polisémicas, o sea que tienen más de un sentido. Y en el contexto, polisémicas, ¿sí? ¿Lo tienen ahí? Sí. Y en el contexto, y el contexto en el cual aparece, define, limita o clausura el sentido amplio de las mismas. En el Nuevo Testamento en particular, el griego que se utiliza, que es el koiné, el griego común, es el idioma coloquial que habló todo el mundo, o sea, el idioma que general, como decir, hoy todo que se habla a todos lados inglés. Sí. ¿Sí? Entonces el idioma coloquial en ese tiempo era el griego común o el griego koiné. Y el idioma internacional de aquellos tiempos, el idioma comercial, el idioma de la cultura, hacía varios idiomas. ¿Sí? De acuerdo al lugar donde estaba el escritor. Recuerden eso, que eso es muy importante. Este tipo de griego, que difería del griego clásico, reduciendo notablemente su complejidad, se hizo popular con Alejandro Magno y se habló en toda la cuenca mediterránea y en todas las tierras por él conquistadas, aproximadamente del 300 a.C. al 300 después de Cristo. O sea, durante todo el ministerio de Jesús se hablaba eso. El griego koiné. ¿Sí? El griego koiné. El griego, ¿se entiende? Sí. Y después había otro que era bien propio de la región. ¿Cuál era? Comercial. No. Este era el koiné griego común, se hablaba en todos lados. O sea, yo voy ahora, por ejemplo, si yo tengo que ir a
a algún lugar para comunicarme donde no hay español que en inglés. Y cada uno con sus modismos, cada uno con sus palabras y sus cuestiones. Entonces nos da un ejemplo ahí, ¿no? La palabra griega dokiupio, que aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, en Santiago 1.3 y en 1 Pedro 1.7, que habla de la palabra prueba, que significa prueba. Pero fíjese cómo cambia la orientación de la tentación y la resistencia a ella produce paciencia, dice, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo, el texto griego de Pedro surge que la prueba de nuestra fe es una cosa más preciosa que el oro. Entiendan esto porque es importante. Sí. No es que la fe es más preciosa que el oro, sino que aparentemente lo es la tentación. Wow. Obviamente esto no coincide con la experiencia cristiana. Entonces la crítica filológica ha descubierto que la palabra prueba tiene un segundo significado que no es el acto de la prueba, sino su resultado. ¿Estamos? Es su resultado. Es decir, la genuinidad, lo que es aprobado. Entonces, en el caso anterior, es la fe aprobada por haber pasado la prueba, lo que es más preciosa que el oro. ¿Sí? ¿Se entiende? No es la prueba misma, sino el haber pasado la prueba. Ese es el resultado de eso. Eso es más precioso que el oro.